El día de hoy se abordarán el primer grupo de trastornos específicos que tienen que ver con el síndrome ansioso. Son los trastornos relacionados al estrés, al miedo y la ansiedad. Hay varios cambios que se han producido a comparación de la CIE-10. La CIE-11 ha hecho cambios de grupos, de cambios de nombres, que los iré explicando más adelante. Eh, Como primer punto, es necesario que recuerden que los trastornos de ansiedad son muy comunes en la población. Quizás son de los más comunes que existen. Y por eso es que se los está abordando como primer capítulo de trastornos. Es lógico que estos sean los más comunes porque los médicos vemos a personas que están enfermas, que tienen problemas de salud. Entonces, en general, nadie acepta gustoso ir al hospital, hacerse hacer una punción lumbar, hacerse poner un enema y luego una colonoscopía, o va muy feliz al hospital a que le hagan su tercera sesión de quimioterapia, o entra gustoso al quirófano para que le hagan una colecistectomía. Siempre hay un temor asociado a la interacción que tiene el paciente con el médico, ¿no? Por la aprehensión de saber si es que no tendrá algo grave o si la muerte estará cercana. Es importante señalar también que tampoco eso significa que todas las personas que vayan con un médico van a desarrollar un trastorno de ansiedad. Recordemos que se reserva el término trastorno cuando la persona experimenta cambios en el pensamiento, en la conducta o en las emociones que por un lado producen menoscabo en su desempeño familiar, laboral, académico, personal, y por otro lado hace que existan dificultades de relacionamiento con su entorno. Y en algunos casos incluso estas alteraciones pueden producir una pérdida de la facultad de reconocimiento de la realidad. En general, ese es el término, esa es la definición grande de trastorno. Entonces, esto mismo se aplica a los trastornos de ansiedad. Si una persona va con miedo al médico porque se hizo hacer una ecografía abdominal, em, es perfectamente comprensible que la persona tenga miedo, por ejemplo, de que le encuentren un tumor. Pero eso lo puede tener cualquiera. Pero si la persona ya es la quinta vez que se hace hacer la misma ecografía y ya van como 3 meses que no duerme bien porque teme que tenga un tumor y que las 4 anteriores veces que le hicieron la ecografía o se equivocaron o no vieron el tumor o que el tumor estaba muy pequeño y no fue diagnosticado o está pensando en hacer una resonancia magnética e incluso está pensando en sacar los ahorros del banco para hacérsela. Entonces ahí sí podríamos hablar de un trastorno. Sí, la diferencia entre lo que es un problema de ansiedad o un trastorno de ansiedad vendría a ser la intensidad de los síntomas y sobre todo el menoscabo o el perjuicio que esto va a producir en la vida cotidiana de la persona. De todas maneras voy a ir ejemplificando cada una de estas cosas según vayamos viendo cada trastorno. Bueno, como pueden ver ahí están los trastornos de ansiedad. A diferencia del año pasado que aún se manejaba la CIE-10, para este año el número de trastornos ha disminuido. Ahora son 10
bueno, 10 más importantes, no es que sean solo 10, hay más, pero para propósitos de la materia se van a tomar en cuenta estos 10 diagnósticos. El primer punto que se va a abordar es la parte del estrés, porque este estrés puede ser causa, acompañante o consecuencia de los trastornos que vamos a ver más adelante. Existen dos palabras que se pueden utilizar, aunque en general utilicemos la primera, que es estrés. En realidad, estrés es todo estímulo que produce cambios en el funcionamiento del organismo. Es decir, todo estímulo al que el cuerpo o la mente de la persona deba adaptarse. Estrés es, por ejemplo, la lejanía a la cual una persona vive de su trabajo y por lo cual él o ella deben levantarse más temprano, prever que no les va a dar tiempo para almorzar y encontrar un lugar donde comprar su comida, calcular el tiempo para ir del trabajo al mercado y comprar cosas y luego la casa. Eso es estrés. Sin embargo, existen situaciones donde este estímulo es mucho más intenso. Por ejemplo, am, la inundación que hubo el año pasado en la región de Tiquipaya, eso se puede considerar como un fenómeno más bien de distrés. Que mueran personas cerca de donde uno vive, que personas se queden sin casa de un día para el otro, eso sí pues, se podría considerar como distrés. Cuando el organismo se enfrenta a este tipo de estímulos, de tipo estrés o de tipo distrés, la primera fase de esta respuesta de adaptación es lo que se llama la fase de alarma. Vean ustedes que previamente existe una línea que, bueno, acá la nombran como nivel de resistencia normal. Este nivel de resistencia normal vendría a ser el organismo en homeostasis. El estímulo estresante produce un cambio en esta homeostasis. Esta fase primera de alarma se caracteriza por la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y como ustedes recordarán de fisiología, este neurotransmisor produce una serie de cambios muy visibles en el cuerpo, desde los ojos, el peristaltismo, la tensión muscular, el aumento de la disponibilidad de azúcar, am, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Si el estímulo estresante pasa, la homeostasis pues se recupera y el cuerpo y la mente siguen funcionando de manera habitual. Sin embargo, si el estímulo fue demasiado intenso o si es muy prolongado, el organismo entra en una siguiente fase, que es la fase de resistencia, que por supuesto no es el mismo nivel, no es el mismo estado de homeostasis que tenía el organismo previo al estímulo. Esta fase de resistencia implica que el organismo cambie su funcionamiento, invierta, si ustedes quieren, energía extra en poder hacerle frente. Pero esta fase de resistencia no es eterna. O el organismo se agota o el estímulo estresor desaparece, pero en cualquier caso, después de un tiempo, puede venir lo que se llama la fase de agotamiento. Esta fase de agotamiento implica que estos mecanismos que le permitían al organismo hacerle frente al estresor
o bien se agotan, no se producen más, o resultan ser dañinas para el mismo organismo. En la fase de resistencia suele producirse una mayor liberación de cortisol, por ejemplo. Y está bien porque el cortisol ayuda, por ejemplo, a disminuir la inflamación, el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, pero si el estresor sigue siendo muy intenso, este mismo cortisol puede empezar a producir alteraciones en la inmunidad, alteraciones endocrinológicas, como por ejemplo tendencia a la hiperglicemia, o puede empezar a producir alteraciones en cerebrales, produciendo una disminución de la sinapsis entre las neuronas. Entonces, en esta fase de agotamiento, el cuerpo y la mente empiezan a enfermar. Ahora, ¿de qué depende que una persona pueda resistir más o menos un estresor? Porque, por ejemplo, en esta inundación que hubo en Tiquipaya, bueno, cerca a un centenar de personas, quizás más, estuvieron expuestas a un mismo fenómeno, la inundación. Pero eso no significa que todas las personas desarrollen, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. La diferencia entre por qué algunas personas desarrollan trastornos de ansiedad y otras no, tiene que ver con la vulnerabilidad en un caso y con la resiliencia en otra. Recuerden que en el primer tema vimos el término de resiliencia, esto de salir fortalecidos de la adversidad. Pues eso va a depender muchísimo de la salud mental previa de la persona. Mientras peor salud mental tenga alguien, va a ser más vulnerable al estrés y por lo tanto a el desarrollo de enfermedades mentales o trastornos mentales. Y mientras mejor salud mental tenga alguien, pues va a ser más difícil que esta persona desarrolle este tipo de trastornos. El síndrome ansioso ya lo vimos en el anterior capítulo, pero acá solamente quiero dar una explicación de cómo es que aparecen ciertas ideas, ciertas emociones que perpetúan este síndrome. Cuando una persona se enfrenta a una situación de cambio, a una situación inesperada o no deseada, en este caso se hace la analogía como un ciclista que se encuentra con un obstáculo, que puede ser pequeño o no tan pequeño, una de las primeras reacciones que tiene la persona es empezar a pensar. Y si la salud mental de esta persona no es muy buena, estos pensamientos van a tender a ser negativos. En este caso, el ciclista podrá decir, voy a fallar, ¿para qué me animé a subirme a esta bicicleta? Mejor era que me quede en casa, no soy bueno para manejar bicicletas. ¿No? Empiezan a aparecer ideas de tipo negativo. Aunado a esto, también existen respuestas físicas, automáticas. La persona puede sentir nudo en el estómago, sudoración, temblor, tensión, todos los síntomas, bueno, casi todos los síntomas que ustedes han experimentado en la clase. Junto con las respuestas automáticas fisiológicas, también empiezan a existir respuestas comportamentales, que son obviamente ya no necesariamente automáticas, sino que más bien son voluntarias, como por ejemplo bajar de la bicicleta, vender la bicicleta, evitar todas las bicicletas, a los ciclistas y a las carreteras. Y asociado a cambios en el comportamiento, también van a aparecer emociones negativas, como pueden ser vergüenza, culpa, represión, depresión, etc. Estas emociones, estas conductas,
Estas respuestas fisiológicas van a producir un círculo vicioso en donde nuevamente van a aparecer más pensamientos negativos que al principio. Esta vez la persona puede empezar a pensar, por ejemplo, que le va a dar un infarto, que está mal de los pulmones, que tiene un tumor cerebral, porque se siente mareada o tiene dolores de cabeza repetidos. La misma persona puede empezar a aumentar el número de respuestas fisiológicas que tenga. Si a un principio solamente era un dolor leve de cabeza, resulta que posteriormente ya siente mareos o ya siente náuseas o siente que el corazón le palpita mucho más fuerte que al principio y sus respuestas comportamentales empeoran aún más. No sale de casa o si sale es el único lugar al que va es al servicio de urgencias porque piensa que le va a dar un ataque cardíaco o la persona se pone sumamente irritada y además agresiva física o emocionalmente y empiezan a aparecer más emociones negativas como por ejemplo ira o terror y estas a su vez van a aumentar todavía más el tipo de ideas que tiene la persona, ¿no? Entonces, este círculo vicioso de la ansiedad es muy común y lamentablemente si no se le pone un alto pronto, puede hacer que la persona no solamente empiece a tener síntomas mentales y algunos síntomas físicos, sino que poco a poco, acuérdense del primer capítulo, puede ser la base para que aparezcan enfermedades psicosomáticas. Es decir, que aquello que empezó como algo psíquico tenga su contraparte física y que la persona a la larga desarrolle diabetes, hipertensión arterial, asma, psoriasis, colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los síntomas propios del síndrome ansioso, bueno, esto ya lo hemos visto en el anterior capítulo, pero bueno, les muestro ahí algunas de las más comunes. Creo que en la clase de síndromes, cuando les hice hacer este experimento, quedó muy claro todos los síntomas que se pueden experimentar. Cuando se hace el análisis de una persona que tiene un síndrome de ansiedad o un trastorno de ansiedad, es importante excluir o descartar causas médicas o tóxicas de ansiedad. Este cuadro lo he tomado del libro de Toro, que ustedes lo tienen para descargarlo, entonces échenle una mirada por favor. Tenemos que descartar que la persona no esté usando drogas o sustancias ilícitas, especialmente del tipo estimulante, o que no esté teniendo un síndrome de abstinencia a sustancias depresoras, y menos frecuentemente ciertas sustancias depresoras, como los opioides, o psicodislépticas como la marihuana, pueden producir síntomas de ansiedad. Normalmente estas sustancias más bien producen sosiego, paz, pero en algunas personas, por cuestiones idiosincráticas, más bien pueden producir lo opuesto. Otras sustancias que pueden producir síntomas de ansiedad son los esteroides, todos los simpático-miméticos, las hormonas tiroideas, la lidocaína, la dopamina, todas las enfermedades cardiorrespiratorias que ustedes conocen, alteraciones endocrinológicas y metabólicas. Es muy importante hablar, por ejemplo, del hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Por eso es que en personas con síndromes ansiosos es importantísimo solicitar pruebas de función tiroidea, TSH y T4 libre, alteraciones del azúcar en la sangre, las glicemias pueden producir también síntomas, las anemias también, o las trombocitosis, sí, las trombocitosis también, es decir, un aumento excesivo de glóbulos de plaquetas en la sangre también pueden producir síntomas de ansiedad. Por eso es tan importante pedir hemogramas. Alteraciones de los electrolitos.
Siempre por eso es importante pedir ionogramas completos. Acá me faltó el cloro, pero siempre se deben pedir sodio, potasio, cloro y calcio. Cuando pidan calcio, por favor, nunca se olviden de pedir albúmina. Recuerden que hay una corrección que se hace del calcio que sale en el informe con, con la albúmina que tiene el paciente. Am, También otra causa importante de cuadros de ansiedad son las epilepsias, especialmente la del lóbulo temporal, los vértigos paroxísticos benignos también que pueden ir con ansiedad, tumores, la acaticia. Recuerden que la acaticia se acompaña de una sensación muy displacentera, tipo ansiedad de no poder estarse quieto. Recuerden también que esto lo vemos en personas que tienen el antecedente de estar tomando o antipsicóticos o más raramente antidepresivos. Y bueno, otras causas, ¿no? Lupus, enfermedad acidopéptica, am, otro tipo de enfermedades infecciosas y finalmente tenemos a los trastornos psiquiátricos, que los cuales vamos a ver justamente a continuación. En general, las características comunes de todos los trastornos de ansiedad son los que siguen a continuación. Uno, no son psicóticos, es decir, que no van a producir pérdida de contacto con la realidad. Alguna vez se pueden ver casos de cuadros psicóticos en personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo muy grave, pero son casos muy raros y no por encontrar una persona con esas características podemos decir que los trastornos de ansiedad son psicóticos, ¿no? Incluso para propósitos de examen, si sale algún enunciado que diga los trastornos de ansiedad son trastornos psicóticos, la respuesta ahí es no, es que no lo son. Alguna vez, pero muy rara vez, sí se asocian, pero en general no lo son. Pueden ser comprensibles en el sentido de que lo que preocupa a la persona realmente puede ser creíble o puede ser comprensible para otras personas. Lo que no va a ser comprensible es la intensidad o la duración de esa preocupación. Es decir, el tema es lo comprensible. Es muy importante el peso de los factores psicosociales para el inicio o el mantenimiento de estos trastornos. Problemas de salud previos, divorcios, malas relaciones interpersonales con la familia o en el trabajo, mm, eh, problemas legales. Todas estas situaciones pueden hacer que aparezcan este tipo de trastornos. Aunque son enfermedades crónicas de larga duración, la mayor parte tienen una intensidad lo suficientemente leve a moderada como para que la persona todavía pueda desempeñarse en sus actividades laborales y académicas. Obviamente va a hacer que la persona invierta muchísima más energía al hacerlas, pero en general lo pueden hacer. Todos los trastornos de ansiedad pueden ser factores de riesgo para otros trastornos de ansiedad o para trastornos del estado del ánimo. En general son crónicos, tienen duraciones de meses, años, a veces toda la vida, pero no son deteriorantes, como podrían serlo, por ejemplo, los trastornos psicóticos, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo. La mayor parte de ellos van asociados con síntomas somáticos. De hecho, de cada 3 personas que tienen síntomas físicos ubicuos, es decir, en cualquier parte del cuerpo, se dice que una al menos de estas personas podrían tener un trastorno de ansiedad. Son sumamente frecuentes en la consulta de atención primaria y en la población en general, y en todas ellas la psicoterapia es fundamental.
No es tanto el tratamiento farmacológico, puede ser una parte importante, pero solamente el tratamiento queda completo cuando además se asocia a psicoterapia. Y por último, es importante indagar la comorbilidad, especialmente con cuadros depresivos y con consumo de sustancias psicoactivas. Muchas de estas personas pueden hacer abuso de ansiolíticos, de medicamentos para el dolor o de alcohol. Y muchas de estas pueden además tener como consecuencia cuadros de depresión. Es importante recordar también, ya lo vimos en la clase de síndromes, que los síntomas ansiosos y los síntomas depresivos son muy afines. En general, casi siempre van de la mano, van juntos. Es difícil encontrar personas con trastornos de ansiedad sin síntomas depresivos o personas con depresión sin síntomas ansiosos.